Los ovnis y sus extraños ocupantes. En los últimos días, el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido la existencia de objetos voladores no identificados, como ellos llaman UAP. Han enviado aviones de guerra, aviones de última generación y han lanzado misiles que valen, escuchen muy bien, más de $10,000 para destruirlos. Muchos creen que son globos espía de China, que provienen tal vez de Rusia o de Corea del Norte. Lo cierto es que no tenemos todavía información. Ni siquiera sabemos de qué están hechos estos aparatos, que han sido descritos como cilindros plateados que no tienen ningún medio de propulsión visible. Vehículos artificiales que se parecen muchísimo a aquellos que enfrentaron los aviones supersónicos del Pentágono en el año 2014, cuando el comandante David Fravor, el comandante nada más y nada menos que del grupo de combate aéreo del USS Nimitz, que en ese momento era uno de los barcos de guerra más avanzados del mundo, persiguió un objeto volador no identificado. Esta es la voz del piloto, completamente asustado, porque lo que está viendo parece que no es de este mundo. Y para hablar de estos encuentros y de los lugares en los cuales las personas dicen tener más avistamientos y experiencias con los ovnis y con los extraños humanoides, hoy tenemos a un investigador que ha recorrido el mundo buscando la verdad. Les estoy hablando de Jorge Luis Zugdorf y va a contarnos desde el área 51 hasta la isla Colares en Brasil. Así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Si algo le agradezco a la vida, no es dinero, no es posesiones, no es tierras, además que no las tengo, no tengo nada de eso. Tengo justo para vivir y ser feliz, pero si algo le agradezco a la vida es conocer gente, gente buena, gente que se ha convertido con el tiempo en un amigo, una amiga. Y una de esas personas que conocí gracias al misterio, como ustedes tal vez más adelante en la vida, es Jorge Luis Zugdorf. Jorge Luis es un investigador, es un guionista, ha trabajado durante muchos años produciendo documentales para History Channel, también lo hizo para Discovery Channel y para un canal muy antiguo que se llamaba Infinito, que abordaba temas de misterio y que sonaba así. Por infinito. Notas musicales que nos hacen viajar en el tiempo, cuando veíamos más televisión que ahora, cuando no había tanta internet, tanto TikTok, tanto Instagram que nos distrajera. Y en ese canal trabajaba nada más y nada menos que Jorge Luis Zugdorf. Les pido disculpas, pero tenía que poner este audio, de verdad. No sé si ustedes lo vieron, tal vez son muy jóvenes o tal vez sí. Les pido nuevamente disculpas por si les removí el corazón, les saqué la nostalgia a flor de piel. Si usted ve Infinito, coméntenme aquí abajo si lo recuerdan, si no, prepárense porque vamos a estar con el gran maestro Infinito, alguien que ya he mencionado, Jorge Luis Zugdorf, que aparte de trabajar en todo lo que ya les he dicho, Discovery Channel, History, fue uno de los productores más importantes de documentales de misterio en ese canal de misterio y del oculto que fue Infinito. Señor Jorge Luis Zugdorf, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer y un honor gigante conversar contigo todas las veces que tengamos la opción de hacerlo. En medio de esta gran cantidad de noticias de aviones militares del gobierno de los Estados Unidos lanzando misiles sobre el cielo de Canadá, haciendo explotar esos extraños objetos, que podrían ser operaciones de falsa bandera, a veces pienso. Al margen de todo eso, Jorge Luis, usted ha sido un gran investigador, ha recorrido el mundo entero
¿Por qué? ¿Por qué llegó a eso? ¿Por qué llegó a investigar el fenómeno ovni con tanta profundidad? ¿Por qué conoció a esa gran cantidad de abducidos, de investigadores, vuelvo a decir, de testigos? Usted ha estado desde los sitios más importantes de contacto ovni de Canadá hasta la Patagonia. Jorge Luis, ¿por qué le interesó investigar el fenómeno ovni? Yo tuve la suerte de recorrer gran parte de nuestro continente y algunos países más haciendo documentales. A mí lo que me pasó es que yo no es que necesariamente me interesaba o era un fanático del tema antes. Yo digo que a mí el tema me fue atrapando, o sea, porque cuando uno hace documentales tiene que volverse experto del tema al que está trabajando, porque si no es imposible enfrentar a los entrevistados, saber qué te están diciendo, desarrollar la investigación, en fin, esto me ha pasado con todos los documentales que he hecho en mi vida, no sé, desde biografías como Juan Luis Guerra, que me acuerdo que cuando tuve que hacer la biografía de Juan Luis Guerra, lo primero que hice fue sentarme a escuchar toda su discografía para tratar de entenderlo, hasta, no sé, programas de la Guerra de Malvinas. Tengo muchos documentales muy diferentes en mi vida profesional, pero algo hizo que el tema del misterio fuese el que más se repetía y el que más tuve que investigar. Aparte, yo aparte de ser periodista y documentalista, soy guionista y usualmente no suelto el desarrollo de contenido de mis proyectos, solo me apoyan poca gente. Entonces, por ejemplo, las entrevistas las hago yo. Entonces, durante muchos años, yo hice cada uno de los viajes y eso me llevó a hablar cara a cara con los testigos más importantes del continente, los investigadores más importantes, personajes muy destacados, militares, investigadores de todo el mundo, y con eso fue que empecé a tener todo el conocimiento eh, que yo tenía, o sea, que fui adquiriendo, y que por eso yo muchas veces, los que siguen mi podcast, por ejemplo, saben que yo hablo de un conocimiento prestado que tengo de estos temas, porque en realidad el conocimiento que yo tengo es de las miles de entrevistas que he realizado con cada uno de estos expertos, y aparte de las entrevistas, al haber viajado a cada lugar, de haber convivido, de haber estado en los lugares donde ocurrieron los hechos y demás. Si hay un lugar que es bastante conocido por el fenómeno ovni es el Área 51. Allá en Nevada, esta base militar donde supuestamente tienen objetos voladores no identificados, donde tienen ovnis y algunos dicen que incluso cuerpos de seres de las estrellas. Otros dicen que realmente no son ovnis, sino que son personas del futuro y que por eso los esconden allí, en medio del desierto, en esta base que realmente existe. Y ojo con esto, se le dice Área 51 porque el gobierno de los Estados Unidos está dividido en 50 estados. Y entonces dicen que hay un lugar que es tan poderoso como un estado federal. Y es esa base que está allá. Y por eso le llaman el Área 51, porque tiene tanto poder, escuchen muy bien, que un estado federado, que Kansas, que Hawái, que Nueva York. Y entonces por eso le llaman Área 51, vuelvo a repetir. Y si alguien fue al Área 51 es Jorge Luis Zugdorf. ¿Cómo fue, Jorge, tu experiencia en el Área 51? ¿Qué piensas tú que sucedió ahí? Lo del Área 51 fue muy interesante porque el viaje al Área 51 lo planteamos en medio de otro viaje en donde nosotros hicimos base en Los Ángeles y en Las Vegas. En realidad yo no fui al viaje de Los Ángeles, pero me encontré con el equipo en Las Vegas porque en ese momento estaba o en Bogotá o en Ciudad de México entrevistando, y me encontré con el segundo equipo directamente en Estados Unidos. Y ahí realizamos una gran cantidad de entrevistas con muchísimos expertos, pilotos, militares, y fue una seguidilla de una entrevista atrás de la otra. Después fuimos al museo de Roswell que está en Las Vegas, vimos todos, estábamos muy metidos en toda la historia, y lo último que teníamos que hacer era ir al Área 51.
Entonces un día salimos muy temprano, veníamos del desierto, una temperatura relativamente cálida, y mientras empezamos a entrar a la carretera, creo que son unos 150, un poquito menos de 150 kilómetros desde Las Vegas hasta la puerta del área 51, el paisaje es siempre el mismo, es este desierto y montañas, y carreteras que son un hilo asfáltico que no se terminan nunca. Pero en un momento pasa algo extraño, que es cuando entras en esta famosa carretera extraterrestre, que empezás a ver que los carteles de la calle, en vez de la ruta, en vez de ser los carteles clásicos, tienen platillos voladores, están abduciendo vacas. De golpe encontrás esculturas gigantes de extraterrestres alrededor. Es muy divertido mientras te vas acercando. Y ahí llegas a un pequeño pueblo que yo creo que debe tener no más de 20, 30 casas, que es Rachel, que está justo en la puerta del área 51. Y ahí hay un bar que se llama Little Alien, Little Alien si lo leéis todo junto, eh, que es un lugar temático de los ovnis. Eh, Hago referencia, si alguien vio la película Paul empieza con ellos, cuando empiezan a hacer el road movie, salen justamente de este bar en donde se sientan a tomar algo, ahí conocen a Pam, que es la dueña del bar, en realidad ahí es una actriz obviamente, pero Pam es la dueña del bar, y ahí es donde chocan la camioneta y salen corriendo. De hecho, tengo 3 tazas de esas mismas que toman, que es la cabeza alienígena verde, que subo una foto para que la vean. Entonces, hasta ahí llegás y ahí conversás con la gente de este pueblito de Rachel, que ellos te cuentan que ellos ven luces todo el tiempo. Es extraño, el ambiente es extraño, uno está ahí y se siente como que en cualquier momento va a venir los militares con todo y te van a callar y te van a sacar las cámaras, y nunca pasó nada de eso. De hecho, en un momento fuimos por un camino de tierra, de terracería, eh, en el medio de la nada, y llegamos hasta un alambrado en donde están todos estos carteles que dice hasta aquí puede pasar, esto es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, prohibido ingresar, nada, y uno se frena ahí y empieza a grabar para todos lados, y ahí otra vez uno tiene la sensación de que van a llegar 4 helicópteros y que vas preso. Pero no pasó nada y es sumamente interesante y loco estar en el área 51. La verdad que es una experiencia culturalmente muy rara, y la gente y lo que te cuenta son todas experiencias de luces extrañas alrededor. En el mundo hay muchos lugares de contacto, de encuentro con objetos voladores no identificados. Las playas de Chilca en Perú, por ejemplo. La laguna de Guatavita, aquí muy cerca a la ciudad de Bogotá, en donde vivo yo. También hay lugares como la zona del silencio en México, donde dicen que lo imposible sucede. Yo quisiera preguntarle a usted, Jorge Luis, que usted los conoce todos, que los visitó todos, ¿cuáles son los lugares ovni que más lo impresionaron? ¿Cuáles son los sitios en donde usted dijo, esto aquí es sorprendente, aquí puede pasar cualquier cosa? ¿Cuáles son los lugares más enigmáticos que usted ha visitado, Jorge? Son varios lugares los que me han llamado la atención y me ha gustado mucho estar. Me acuerdo que cuando estuve en el municipio de Nopsa, me llamó mucho la atención toda la historia y encontrarme con ese plato volador, en su propio escudo, y conversar con quien era alcalde en ese momento y ver los videos de lo que habían logrado grabar y conocer las historias de las luces en las cruces, en las puntas de los cerros. Me llamó mucho la atención. Victoria, Entre Ríos, en Argentina, también es un lugar que tiene una energía extraña. Capilla del Monte, el Cerro Uritorco en Argentina, también me ha llamado la atención. Pero yo me animaría a decir que hay 3 lugares que para mí han sido muy fuertes. Dos en Brasil. Uno es Isla Colares, que es esta isla en medio de la Amazonía brasilera, en el estado de Pará, en donde en la década del 70, en esta isla Colares, aparecieron los chupa chupa, estas luces en el cielo que paralizaban a la gente y la quemaban.
estar en ese lugar que es todo extraño, todo es distinto a lo que uno conoce, y conociendo esa historia, la verdad que me llamó mucho la atención y me pareció maravilloso. El otro lugar increíble en el que estuve, creo yo, en realidad mientras voy diciendo esto, voy pensando en 100 lugares más que quedan afuera, es Varginha. Varginha en Minas Gerais, también en Brasil, es donde ocurrió en el 96 uno de los eventos con supuestos humanoides más fuertes, ¿no? En el que tres chicas iban por, en el que tres chicas iban por un camino, por un terreno baldío, y se encontraron con un extraño ser ahí apoyado en el suelo. Ellas vieron que era un demonio. Después de analizarlo y de hablarlo, se empezó a llegar a la conclusión de que era un extraterrestre. Toda la ciudad se puso de cabeza, salieron a buscarlo. Cuando salieron a buscarlo, se encontraron con camiones del ejército que supuestamente no tenían por qué estar ahí. Y nada, y el relato y la leyenda popular habla que ese día atraparon tres seres en Varginha. Varginha es un lugar donde hoy en la plaza principal hay una estatua de un alien. Las paradas de los buses tienen forma de platillo volador. La cúpula del Consejo Deliberante también. Es un lugar fantástico. Es otro de esos lugares que vale la pena conocer, tanto en historia del fenómeno ovni como cómo hoy la población vive el fenómeno ovni. Y el tercer lugar que a mí me fascinó haber estado, creo yo, creo yo, que es Bariloche, que es donde se dio el caso de... Y el tercer caso creo yo que es Bariloche, que es donde se dio el caso de Jorge Polanco, este piloto que en el 95 fue acompañado por un ovni, recorrer ese aeropuerto, estar en la torre de control con los testigos que vieron lo que sucedió, y aparte fue una de las primeras experiencias que yo tuve con este fenómeno. Me sorprendió muchísimo. Bueno, no puedo descartar haber estado en en Huayca, no puedo descartar haber estado en el Popocatépetl, estar en Salta, estar en miles de lugares que realmente también han sorprendido y me han sorprendido muchísimo. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que usted tiene un canal de YouTube increíble que se llama La Huella OVNI, que también tiene usted podcast que se escuchan por todas las plataformas, por Spotify, por Deezer, que usted realmente se ha convertido como una especie de gran divulgador de la ufología sin quererlo. Gracias a usted, Jorge Luis Zugdorf, por estar aquí con nosotros, con esta gran familia del misterio que se construye día a día en este canal de YouTube que es Los Audios de Cruz Escribiendo. Gracias, Esteban. Para mí es un honor gigante conversar contigo y brindarles estas pequeñas experiencias a toda tu audiencia, que es maravillosa. A mí me encuentran en mi canal de YouTube. Si ponen La Huella OVNI va a aparecer. El podcast La Huella OVNI también lo van a encontrar en Spotify, en Spreaker, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde lo quieran buscar lo van a encontrar. Esos son los dos lugares, y mis redes son Instagram, @Jorge Luis S oficial, y Twitter, Jorge Luis S-77. Esteban, muchísimas gracias y te mando un gran abrazo. Llegamos al final de otro podcast más. Yo quiero volver a hacer una reflexión que tiene que ver con la vida. Todo el tiempo vemos noticias que hablan de ovnis, avistamientos, pero lo vemos como algo lejano. Pero ¿qué pasaría si realmente nos dijeran que son extraterrestres? ¿Qué pasaría si nos dijeran que eso que derribaron no es de este mundo? ¿Qué pasaría si mañana los avistamientos se hacen tan comunes que están encima de nuestra casa? Nos daría mucho miedo. Nos daría mucho miedo. Yo creo que cambiaría todo.
Cambiaría todo, porque no sabríamos realmente qué quieren estas criaturas, porque no sabríamos para qué nos vigilan, por qué están aquí. Se respondería a una pregunta, que es si estamos solos en el universo, pero se abriría la puerta, tal vez, a un pandemonio, a un apocalipsis social. Sería un cambio más fuerte que una pandemia. Tal vez sean buenos, tal vez sean malos, tal vez ni siquiera saben qué es el bien y qué es el mal. No tengo ni idea. Lo cierto es que en este momento usted y yo estamos vivos, lo mismo que digo siempre. Y tenemos que disfrutar la vida. Tenemos que disfrutar lo que nosotros consideramos a veces que es la normalidad. Tener a la mamá, a los hijos, a la gente que está ahí al lado. Darles un abrazo. Decirles que se les quiere mucho. Porque yo aquí en medio de la noche grabando frente a un micrófono, esperando que algún día esas luces que están en el cielo bajen y nos cuenten su verdad y que los gobiernos del mundo dejen de mentir y nos digan qué son realmente. Aquí, en medio de las penumbras, frente a un micrófono, desde aquí, yo le digo a usted, esté donde esté, que lo quiero mucho.